El reloj gira sin parar, en tus manos quiero estar, en tu luz puedo creer, al final dosis de fe. Dosis de fe. Que el Señor los bendiga en esta mañana de hoy. Bienvenidos a este nuevo devocional. Hoy, 17 de julio del año 2025 y hoy jueves, nuevamente estamos con una pequeña dosis de la palabra de Dios. Muchas veces creemos que vivir la vida es tenerlo todo, tener abundancia en todo. A veces creemos que el tener abundancia, eso es vida. Y resulta que vemos contrastes como personas que lo tienen todo, tienen dinero, casa, carro, tienen todo, tienen un buen estado económico, pero tristes, acongojados, con dolor en su corazón, donde hay soledad, donde solamente sus lágrimas están recorriendo sus mejillas y donde el dinero no puede hacer nada. Y aquí es donde viene la reflexión, y es que el vivir no es tenerlo todo. El vivir no es quizás tener abundancia en las cosas. ¿Qué significa vivir la vida? Para esto vamos a hablar un poco de este tema y quiero que vayamos a la carta a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 11 al versículo 13. Carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprende a vivir. La vida no es solo dinero y abundancia. El vivir se aprende. Y encontramos un gran ejemplo en la Biblia como lo es el apóstol Pablo. Un hombre que sufrió incontables persecuciones, cárceles, contiendas quizás. Vivió muchas cosas en su vida. Y le escribe una carta también a una iglesia sufriente, a una iglesia perseguida, a una iglesia no solamente regida por un imperio romano, sino una iglesia que está llena de grandes necesidades, que quizás estaba dentro de un pueblo que lo tenía todo, pero tenía muchas necesidades. Y Pablo, con su ejemplo, con su testimonio, dice dos verdades importantes que nos enseñan, nos llevan a aprender a vivir, a tener vida realmente. Y la primera cosa que nos enseña Pablo para aprender a vivir es adaptarnos a la situación o a las situaciones que tenemos, adaptarnos a la situación. En el versículo 11 al versículo 12, Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos habla de algo importante, que es la adaptación, Y cuando Pablo nos habla de adaptarnos, no está hablando de ser conformistas con la situación, no, sino con ser agradecidos con lo que estamos viviendo y con lo que tenemos. A veces pasamos momentos difíciles y lo único que hacemos, o la actitud que nos nace en los momentos difíciles, es quejarnos. Es quejarnos por
nos sentimos inconformes y nos quejamos por todo. Y Pablo no le está diciendo confórmate con lo que está pasando. No. Lo que Pablo está diciendo es, estás pasando, ya lo que estás pasando. Ahora aprende a ser agradecido, ten una buena actitud. Y es donde Pablo dice, he aprendido a contentarme. Y Pablo no dice que no va a sentir tristeza. Pablo no dice que vamos a sentir esa sensación quizás de ansiedad, de dolor. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Sé vivir cualquier sea mi situación, en humildad, en abundancia, en pobreza. Estoy enseñado por todo y por todo, dice Pablo. Y eso se llama adaptación. Y es algo que como seres humanos debemos aprender hoy en día, adaptarnos a la situación que llegó. Quizás estés pasando por un problema fuerte, una enfermedad terminal, una división familiar, un estado económico lamentable, duro, una condición emocional fuerte. Quizás es duro para ti y lo puedo entender porque muchas veces he pasado situaciones semejantes, no iguales a lo que estás viendo quizás mente, pero semejante, y puedo entender el dolor. Pero Pablo nos lleva a entender eso. Debemos aprender a vivir. ¿Cómo? Adaptándonos a la situación, siendo agradecidos, tomando una buena actitud. Tú puedes estar en un lugar de tormento fuerte, pero cuando tú tienes una buena actitud, así el lugar esté en desastre, tú todo lo ves bien. Tu vida es distinta, sientes diferente la manera de vivir. Por eso debemos aprender a adaptarnos. Pablo dice, he aprendido. Eso se aprende, no es fácil, no es de la noche a la mañana, no es hoy, no es ya. Pero Pablo dice, hay que aprender. Cuando aprendamos a vivir, vamos a tener vida. Vamos a tener una manera, un estilo de vida para vivir diferente a lo común. Y es importante entender eso. Número 2. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos nombra aquí para aprender a vivir es fortalecernos o mantenernos en Jesús. Es estar ahí siempre, mis amados. Se puede decir así, refugiándonos en Jesús. Refugiándonos en Jesús. Muchas veces, cuando sucede algo, cuando padecemos algo, siempre buscamos la solución a nuestra manera. Siempre buscamos un método de cómo solucionar humanamente la situación. Y no está mal. El problema es cuando ese método no resulta. Cuando ese método no me da garantías. Cuando ese método falla. Nos frustramos. Cuando algo se nos sale de las manos nos frustramos. Pablo nos enseña que debemos refugiarnos en cualquier momento, cualquier situación, sea bendición o sea un momento de tormento, de dificultad. Debemos refugiarnos en Cristo. El apóstol Pablo en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo dice que todo. Está hablando de todo tipo de situación, sea en abundancia, sea en escasez, sea en necesidad, todo tipo de situación yo lo puedo en Cristo. Cristo es mi refugio, Cristo es mi fortaleza. En Él es que debemos colocar las cargas, en Él es que debemos dejar todo. Por eso es importante, mis amados, amigos y hermanos, si estás pasando algo, el mejor refugio que puedes tener se llama Jesús. Jesús. Y de esta manera aprenderemos a vivir en esa vida. Vas a tener vida realmente. Aunque pasen los vientos, las mareas, las situaciones, si tú te refugias en Jesús, tendrás vida. Será diferente, será distinto. No olvides, aprende a vivir. Recuerda la frase de esta mañana de hoy. La verdadera vida no está en tener mucho, sino en necesitar menos. Así que no olvides esta frase de hoy. Recuerda, puedes aprender a vivir. Solo necesitas que el Señor te ayude a adaptar a las situaciones, que seas agradecido, que tengas otra actitud. Y número 2, refugiarte en Jesús.
Que Él sea tu fortaleza, tu escudo, tu roca. No olvides eso. Él puede hacer posible que tengamos vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy, Señor Dios, en esta linda mañana de hoy. Gracias, Señor, por la paz que me das. Gracias, Señor Dios, porque nos permites vivir de una manera agradable a pesar de las situaciones que vivimos. Como todos en común, Señor, me has permitido tener necesidad, me has permitido tener abundancia, me has permitido tener situaciones buenas como situaciones malas. Y me has enseñado y me estás enseñando a vivir, Señor. Gracias. Gracias por ayudarme a vivir, Señor. Tú das vida. Y te pido que lo que has hecho conmigo en mi corazón lo hagas con muchos que están viendo este video en esta mañana de hoy, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, el día de hoy, su trabajo, Señor. Bendigo este día. Te agradezco por esta palabra en esta mañana de hoy. Gracias, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides, comparte este devocional con todos tus contactos. Recuerda que estamos todos los jueves compartiendo una pequeña dosis de la palabra de Dios. Yo te deseo que la gracia, la paz, el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso y lindo día en el nombre del Señor. El reloj gira sin parar, en tus manos quiero estar.